La doctora Carol Simmons llevaba 31 años ejerciendo la medicina interna cuando tomó una decisión que impactó a sus colegas, confundió a sus pacientes y cambió para siempre la manera en que pensaba sobre la medicina. Dejó de recomendar 5 pruebas médicas que había ordenado rutinariamente durante décadas enteras. No porque hubiera dejado de preocuparse por sus pacientes, no porque se hubiera vuelto perezosa o complaciente, sino porque después de 3 décadas de observar lo que realmente les sucedía a los pacientes que se hacían estas pruebas, las cirugías innecesarias, las falsas alarmas, la ansiedad devastadora, las complicaciones inesperadas, los procedimientos de seguimiento que llevaban a más procedimientos, que llevaban a más complicaciones. Ya no podía en buena conciencia seguir ordenándolas. Una tarde se sentó y escribió una lista. 5 pruebas. Pruebas que el sistema médico estadounidense promueve agresivamente a las personas mayores de 60 años. Pruebas que generan miles de millones de dólares en ingresos para hospitales, centros de imágenes y especialistas médicos. Pruebas que los pacientes solicitan específicamente porque creen, porque se les ha dicho, que hacerse estas pruebas es lo que hacen los adultos mayores responsables y conscientes de su salud. Pruebas que para muchas personas mayores de 60 años causan más daño del que previenen. Lo que ella escribió esa tarde no era un ataque a la medicina, no era un manifiesto antimédico ni anticientífico. Era un ajuste de cuentas honesto con algo que todo médico aprende en la Facultad de Medicina, pero que de alguna manera queda enterrado bajo el peso del hábito, el miedo a la responsabilidad legal y una cultura médica que equipara más pruebas con mejor atención. Más pruebas no siempre significa mejor atención. Para las personas mayores de 60 años, más pruebas es a veces, con más frecuencia de lo que nadie quiere admitir, una atención activamente dañina. Cuando termines de leer esta historia, sabrás cuáles son las 5 pruebas que los médicos cada vez más preocupados creen que están sobreutilizadas y son potencialmente dañinas para las personas mayores de 60 años. Exactamente por qué cada una causa problemas. Y lo más importante, qué pruebas deberías hacerte realmente que tu médico puede que nunca haya mencionado en tus consultas. Las primeras 2 pruebas. ¿Por qué lo que no sabes puede protegerte en realidad? Para entender por qué ciertas pruebas médicas pueden dañar en lugar de ayudar, primero necesitas entender un concepto que la medicina ha luchado por comunicar honestamente al público durante décadas enteras. Ese concepto se llama sobrediagnóstico y es uno de los problemas más importantes y menos discutidos en la atención médica moderna para los estadounidenses mayores. El sobrediagnóstico ocurre cuando una prueba médica encuentra algo real, una anomalía genuina que aparecería bajo un microscopio o en un escáner, pero esa anomalía nunca iba a causar daño a la persona, nunca iba a crecer, nunca iba a extenderse, nunca iba a acortar tu vida ni disminuir tu calidad de vida de ninguna manera. Habría permanecido silenciosamente en tu cuerpo hasta que murieras de algo completamente no relacionado, a una edad avanzada, sin saber nunca que estaba ahí. El problema es este. Una vez que una prueba encuentra algo, la medicina no puede distinguir fácilmente entre una anomalía que te dañará y una que no lo hará. Y entonces el sistema médico, impulsado por el temor muy humano de perder algo peligroso, por preocupaciones de responsabilidad legal, por la cultura de hacer todo lo posible, trata el hallazgo como si fuera peligroso. Ordena más pruebas, programa biopsias, recomienda cirugías, receta medicamentos y al hacerlo causa daño real, dolor, complicaciones quirúrgicas, ansiedad, carga financiera y a veces muerte, por tratar algo que nunca iba a lastimar al paciente en primer lugar. Para las personas mayores de 60 años, este problema es dramáticamente más serio que para los adultos más jóvenes por una razón biológica directa y bien establecida. A medida que envejecemos, nuestros cuerpos acumulan cada vez más de estas anomalías benignas de manera completamente natural, más nódulos inofensivos.
más cambios celulares de crecimiento lento, más hallazgos incidentales en los escáneres que representan la acumulación normal de una vida larga en lugar de procesos de enfermedad que requieren intervención. Esto significa que cuanto mayor seas, mayor es la probabilidad de que una prueba de detección encuentre algo que parece alarmante, pero que en última instancia es inofensivo. Y mayor es la probabilidad de que tratar ese hallazgo te cause daño que no necesitabas experimentar. Con ese contexto esencial en mente, aquí están las primeras dos pruebas que los médicos, cada vez más preocupados, creen que están sobreutilizadas y son potencialmente dañinas para las personas mayores de 60 años. La primera prueba son las tomografías computarizadas de cuerpo entero anuales. Las tomografías computarizadas de cuerpo entero, a veces comercializadas como exámenes físicos ejecutivos o detecciones de salud integrales, se han vuelto enormemente populares entre los estadounidenses mayores conscientes de su salud que quieren sentirse proactivos con respecto a su bienestar. El marketing es seductor y poderoso. Un escáner, cada órgano, paz mental completa, detectar cualquier cosa antes de que pueda hacerte daño. La realidad médica es casi exactamente lo opuesto de este reconfortante mensaje de marketing que las empresas de salud promueven agresivamente. Una tomografía de cuerpo entero te expone a una radiación significativa, equivalente a aproximadamente 500 radiografías de tórax en una sola sesión. Para una persona mayor de 60 años, esa exposición a la radiación no es trivial ni insignificante. El Instituto Nacional del Cáncer ha estimado que las tomografías computarizadas pueden ser responsables de aproximadamente el 1.5 al 2% de todos los cánceres en los Estados Unidos, lo que significa que la prueba misma, realizada repetidamente, aumenta de manera significativa el riesgo de la enfermedad misma que las personas están tratando de detectar. Pero el riesgo de radiación no es en realidad el problema más serio de las tomografías de cuerpo entero para los adultos mayores. El problema más serio es lo que encuentran en sus resultados. Estudios que examinaron los resultados de tomografías de cuerpo entero en adultos sanos encontraron que aproximadamente el 86% de los escáneres, 86 de cada 100, identifican al menos un hallazgo incidental que requiere más investigación. 86% de todos los casos. La mayoría de estos hallazgos son benignos. Son nódulos inofensivos, quistes y variaciones que son características normales de un cuerpo envejecido. Pero el sistema médico no puede simplemente decir «esto probablemente no es nada» y seguir adelante sin más. Cada hallazgo desencadena su propia cascada de pruebas de seguimiento, derivaciones a especialistas, periodos de espera ansiosos, a veces biopsias, a veces cirugías, y cada paso en esa cascada conlleva sus propios riesgos, costos y potencial de daño adicional. El Colegio Americano de Radiología, la Sociedad Americana del Cáncer y el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomiendan todos en contra de la tomografía de cuerpo entero de rutina para adultos asintomáticos, sin síntomas específicos. Estas no son opiniones marginales ni alternativas. Estas son las posiciones principales de las organizaciones que establecen los estándares para la práctica médica estadounidense. Y sin embargo, estos escáneres continúan siendo fuertemente comercializados a los estadounidenses mayores, que están tratando de hacerlo responsable por su salud. La segunda prueba es la detección de PSA después de los 70 años para los hombres. La prueba PSA, antígeno prostático específico, mide una proteína producida por la glándula prostática. Los niveles elevados de PSA pueden indicar cáncer de próstata. Durante décadas, la detección de PSA se recomendó anualmente para todos los hombres mayores de 50 años y se convirtió en una de las pruebas más rutinarias en la medicina estadounidense sin cuestionamiento alguno. A los hombres que se saltaban su prueba anual de PSA se les decía que estaban siendo irresponsables con su salud. La prueba fue promovida como una intervención que salva vidas de manera indiscutible.
La realidad ha resultado ser significativamente más complicada y más preocupante de lo que la promoción original sugería a los pacientes y al público en general. El cáncer de próstata es enormemente común en los hombres mayores, pero la gran mayoría de los cánceres de próstata en hombres mayores de 70 años son lo que los médicos llaman clínicamente insignificantes. Son cánceres de crecimiento lento que nunca se extenderán, nunca causarán síntomas y no acortarán la vida del hombre de ninguna manera. Los estudios de autopsia han encontrado que más del 70% de los hombres mayores de 70 años que murieron por otras causas tenían cáncer de próstata presente en sus glándulas que nunca fue detectado, nunca causó ningún problema y no jugó ningún papel en su muerte en absoluto. La prueba PSA no puede distinguir entre estos cánceres inofensivos de crecimiento lento y los agresivos raros que genuinamente necesitan tratamiento urgente. Un PSA elevado en un hombre de 73 años desencadena una biopsia. La biopsia frecuentemente confirma cáncer. El cáncer se trata con cirugía, radiación o terapia hormonal, cada uno de los cuales conlleva riesgos significativos de incontinencia, impotencia, daño intestinal y complicaciones cardiovasculares que afectan gravemente la calidad de vida. Y en la mayoría de los casos en hombres mayores, el cáncer que fue tratado nunca iba a dañar al hombre. Fue tratado no por un cáncer que lo habría matado, sino por un hallazgo que habría coexistido silenciosamente con él hasta que muriera de otra cosa completamente diferente. El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda actualmente que las decisiones de detección de PSA para hombres entre 55 y 69 años se individualicen después de una discusión cuidadosa de los riesgos y beneficios específicos para cada persona. Para los hombres de 70 años en adelante, el grupo de trabajo recomienda en contra de la detección rutinaria de PSA por completo. Una recomendación que refleja la evidencia acumulada de que en este grupo de edad los daños del sobrediagnóstico y el sobretratamiento superan consistentemente los beneficios de la detección temprana. Las pruebas 3, 4 y 5. Las detecciones que suenan responsables, pero crean cascadas peligrosas. Entender las primeras dos pruebas te da el marco para entender las siguientes tres, porque todas comparten el mismo problema fundamental que las hace problemáticas para los adultos mayores. Encuentran cosas que parecen alarmantes. Esos hallazgos desencadenan tratamiento. El tratamiento causa daño. Y el hallazgo original, en muchos casos, nunca iba a lastimar a la persona que lo tenía. La tercera prueba es la ecografía de rutina de las arterias carótidas como detección preventiva. Las arterias carótidas corren por ambos lados de tu cuello y suministran sangre a tu cerebro. Los bloqueos en las arterias carótidas son una causa conocida de derrames cerebrales. Examinar las arterias carótidas suena como una medida preventiva obvia y responsable, particularmente para los adultos mayores que tienen mayor riesgo de derrame cerebral y quieren protegerse. Y sin embargo, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de los Estados Unidos recomienda firmemente en contra de la detección rutinaria por ecografía de las arterias carótidas en adultos que no tienen síntomas de enfermedad carotídea. Su recomendación no es tentativa ni ambigua. Es una recomendación de grado D, la recomendación más fuerte posible en contra de una prueba de detección, basada en el hallazgo consistente de que los daños de la detección rutinaria superan cualquier beneficio en la población asintomática general. Aquí está la razón exacta y bien documentada. Cuando una ecografía carotídea encuentra un estrechamiento significativo en una arteria carótida, una condición llamada estenosis carotídea, el tratamiento estándar es un procedimiento quirúrgico llamado endarterectomía carotídea, que elimina la placa de la arteria de manera invasiva. En el paciente correcto, alguien con estenosis significativa que ya ha tenido un miniderrame cerebral llamado AIT, esta cirugía proporciona un beneficio genuino y bien documentado.
Pero la endarterectomía carotídea no es un procedimiento sin riesgos significativos. La cirugía en sí conlleva un riesgo del 2 al 3% de causar un derrame cerebral o la muerte en el periodo perioperatorio inmediato. Para una persona asintomática cuyo estrechamiento carotídeo fue encontrado incidentalmente en un escáner de detección rutinario. Una persona que no tenía síntomas y podría haber vivido años sin que la estenosis causara nunca un problema. Ese riesgo quirúrgico no está justificado por la evidencia médica disponible. Estás arriesgando un derrame cerebral provocado por la cirugía para tratar un hallazgo que puede que nunca hubiera causado un derrame cerebral por sí solo de manera natural. Esta es la paradoja de la detección carotídea, que pocos médicos explican claramente a sus pacientes. La prueba encuentra algo. El tratamiento para el hallazgo conlleva el riesgo mismo que la prueba fue diseñada para prevenir, y la evidencia muestra que la detección de personas asintomáticas no reduce las tasas generales de derrame cerebral en la población. Simplemente causa un conjunto diferente de daños que antes no existían. La cuarta prueba son los ecocardiogramas como detección anual de rutina sin indicación específica. Un ecocardiograma es una ecografía del corazón. Es una herramienta de diagnóstico invaluable cuando se usa apropiadamente, para evaluar síntomas cardíacos específicos, monitorear condiciones cardíacas conocidas y establecidas, o evaluar a pacientes con factores de riesgo específicos que justifican imágenes cardíacas detalladas. Pero los ecocardiogramas se han ordenado cada vez más como pruebas de detección anuales de rutina para adultos mayores sin síntomas ni indicaciones específicas, incluidos en paquetes integrales de bienestar y programas de salud ejecutiva como evidencia de atención exhaustiva y proactiva. Y esta práctica, según las guías de cardiología, es precisamente el tipo de prueba que genera hallazgos sin mejorar los resultados clínicos reales de los pacientes. El corazón de una persona de 65 años no es el corazón de una persona de 30 años. Tiene características estructurales que son completamente normales para su edad. Engrosamiento leve de las válvulas, ligeros cambios en el grosor de la pared, variaciones menores en el tamaño de las cámaras que parecen anormales para alguien que no tiene experiencia interpretando imágenes cardíacas en adultos mayores o que se marcan para seguimiento incluso cuando no representan más que el envejecimiento normal completamente esperado. Cuando estos hallazgos normales del envejecimiento se tratan como patología potencial que requiere investigación, la cascada comienza de nuevo sin control. Más pruebas costosas. Derivaciones a cardiología, pruebas de esfuerzo, a veces cateterismo cardíaco, un procedimiento invasivo con sus propios riesgos reales y significativos. Todo para hallazgos que nunca iban a causar ningún daño al paciente que los tenía. El uso apropiado de la ecocardiografía está orientado por síntomas e indicaciones clínicas específicas, no simplemente por la edad del paciente. Si tienes síntomas cardíacos específicos, dificultad para respirar inexplicable, malestar en el pecho, palpitaciones, hinchazón que sugiere insuficiencia cardíaca, un ecocardiograma es completamente apropiado y potencialmente salvavidas. Si simplemente tienes más de 60 años y alguien te recomienda un eco de rutina como parte de un chequeo anual sin síntomas cardíacos específicos ni condiciones cardíacas conocidas, esa recomendación merece un cuestionamiento cuidadoso antes de aceptarla. La quinta prueba es el extenso panel de análisis de sangre anuales para condiciones sin beneficio de tratamiento. Esta es más matizada que las 4 anteriores, porque los análisis de sangre son genuinamente valiosos e importantes para muchas condiciones específicas bien establecidas. El problema no son los análisis de sangre en general. El problema es una práctica específica que se ha vuelto común en los servicios de salud directos al consumidor y en algunas prácticas médicas. El panel anual integral que analiza docenas de biomarcadores simultáneamente, muchos de los cuales no tienen implicaciones de tratamiento procesables para los adultos mayores.
pero que todos crean ansiedad y pruebas de seguimiento costosas cuando regresan fuera del rango de referencia estándar establecido. Aquí hay un hecho importante que la mayoría de los pacientes nunca conocen. Los rangos de referencia de laboratorio estándar, los valores normales impresos en los resultados de tus análisis de sangre, se derivan típicamente de poblaciones de adultos más jóvenes y saludables. A medida que envejecemos, muchos valores de biomarcadores cambian de manera natural y completamente esperada. Los niveles hormonales cambian de manera significativa. Ciertos marcadores inflamatorios aumentan modestamente. Algunos marcadores nutricionales fluctúan con las estaciones y los hábitos. Estos son cambios normales asociados con el envejecimiento natural, no estados de enfermedad que requieren intervención agresiva e inmediata. Cuando un panel de sangre integral realizado en una persona de 68 años devuelve 15 valores marcados como fuera del rango de referencia, como ocurre comúnmente en la práctica, se le dice típicamente a esa persona que tiene 15 problemas de salud potenciales que requieren seguimiento urgente. Cada valor marcado genera ansiedad devastadora. Muchos generan pruebas adicionales costosas e innecesarias. Algunos generan recetas de suplementos o medicamentos que tienen sus propios efectos secundarios e interacciones peligrosas. Y una proporción significativa de esos 15 valores marcados no representa más que la biología normal de un cuerpo envejecido, siendo comparada con rangos de referencia diseñados para adultos más jóvenes que no son aplicables a tu situación. La solución no es evitar los análisis de sangre, es ser reflexivo y específico sobre qué estás analizando y por qué, con un médico que pueda interpretar tus resultados en el contexto de tu edad, tu historial completo y la mejor evidencia actual sobre qué hallazgos realmente requieren intervención, versus cuáles simplemente reflejan la fisiología normal de tu etapa de vida. Lo que deberías hacerte en su lugar. Las pruebas que realmente salvan vidas después de los 60. Todo lo que has aprendido hasta ahora puede sentirse desconcertante, particularmente si has estado programando diligentemente estas pruebas durante años, creyendo que estabas haciendo lo más responsable posible por tu salud. Y para ser absolutamente claro, el objetivo de esta información no es hacer que desconfíes de la medicina o evites a los médicos por completo. Es ayudarte a relacionarte con el sistema médico de manera más inteligente y estratégica, enfocando tu atención y energía en las pruebas e intervenciones que la evidencia genuinamente respalda para las personas mayores de 60 años. Porque hay pruebas que genuinamente salvan vidas en adultos mayores. Pruebas que a veces están infrautilizadas, a veces no se discuten en los chequeos anuales y a veces son menos agresivamente comercializadas que las dañinas porque son menos rentables para el sistema. Estas son las pruebas sobre las que deberías preguntar, por las que deberías abogar y asegurarte de que sean parte de tu rutina de atención médica a partir de ahora. La primera es la puntuación de calcio coronario. Esta tomografía computarizada de baja radiación de las arterias coronarias mide los depósitos de calcio que indican la acumulación real de placa aterosclerótica en las arterias que alimentan tu corazón directamente. A diferencia de una tomografía de cuerpo entero sin indicación, una puntuación de calcio coronario se dirige a una pregunta clínica específica y bien definida. ¿Hay una enfermedad arterial significativa presente que aumenta el riesgo de eventos cardíacos? Y produce un número que ha sido validado en grandes estudios como uno de los predictores más poderosos del riesgo futuro de ataque al corazón disponibles en la medicina actual. Cuesta aproximadamente $100 a $150. Toma aproximadamente 10 minutos y proporciona información genuinamente procesable que puede guiar decisiones sobre medicamentos, intervención en el estilo de vida y monitoreo de una manera que los paneles de colesterol estándar frecuentemente no pueden lograr. Si tienes más de 60 años y nunca has tenido una puntuación de calcio coronario, pregunta a tu médico sobre ella en tu próxima cita sin demora. La segunda es la detección del cáncer colorectal, pero específicamente el tipo correcto para tu situación individual.
El cáncer colorectal es una de las principales causas de muerte por cáncer en los estadounidenses mayores de 60 años, y es uno de los cánceres donde la detección temprana, genuina y dramáticamente mejora los resultados a largo plazo de los pacientes. El desafío es que ahora hay múltiples opciones de detección disponibles: colonoscopia cada 10 años, pruebas anuales de ADN en heces como Cologuard, pruebas anuales de inmunoquímica fecal, y la elección correcta depende de tus factores de riesgo individuales específicos, tus preferencias personales y tu capacidad para completar la prueba de manera confiable y consistente. Lo que importa es que estés realizando alguna forma de detección colorectal de manera consistente y sin interrupciones. Esta es una categoría de prueba donde la evidencia del beneficio es sólida y bien establecida. El daño del sobrediagnóstico es relativamente bajo, en comparación con el riesgo genuino de mortalidad del cáncer colorectal no detectado, y las consecuencias de omitir la detección son serias y potencialmente fatales a largo plazo. La tercera es la detección del cáncer de pulmón con tomografía de dosis baja, pero solo para las personas que cumplen los criterios específicos donde la evidencia del beneficio está bien establecida y documentada. Las guías actuales recomiendan la detección anual de pulmón con tomografía de dosis baja para adultos entre 50 y 80 años que tienen un historial de tabaquismo de 20 paquetes año y actualmente fuman o han dejado de fumar en los últimos 15 años. Si cumples estos criterios y no se te ha ofrecido la detección del cáncer de pulmón, pídela a tu médico de inmediato. Este es un caso donde la tomografía computarizada, dirigida y específica a una indicación, genuinamente salva vidas. En marcado contraste con la tomografía de cuerpo entero no dirigida, discutida en la parte 1 de esta historia. La cuarta es la prueba de densidad ósea con escáner DEXA, específicamente para mujeres mayores de 65 años y para hombres mayores de 70 años, con factores de riesgo de osteoporosis documentados. Las fracturas osteoporóticas, particularmente las fracturas de cadera, se encuentran entre los eventos de salud más devastadores que ocurren en los estadounidenses mayores. Una fractura de cadera a los 72 años frecuentemente lleva a una cascada de complicaciones, hospitalizaciones y pérdida de independencia que disminuye permanentemente la calidad de vida y aumenta significativamente el riesgo de mortalidad en los años siguientes. El escáner DEXA identifica la pérdida ósea antes de que ocurran las fracturas devastadoras y cuando se identifica una densidad ósea baja, hay intervenciones efectivas disponibles, tanto basadas en el estilo de vida como farmacéuticas, que genuinamente reducen el riesgo de fractura de manera demostrable. Este es exactamente el tipo de detección dirigida que la evidencia respalda y que produce beneficios clínicos claros y significativos para los pacientes. La quinta es la evaluación integral de la visión y la audición, dos áreas que están dramáticamente infradetectadas e infratratadas en los estadounidenses mayores de 60 años, a pesar de tener enormes impactos en la calidad de vida, la salud cognitiva y el riesgo de caídas devastadoras. La pérdida auditiva no tratada ha sido fuertemente vinculada en múltiples estudios grandes con el deterioro cognitivo acelerado y el mayor riesgo de demencia. Los problemas de visión no tratados, cataratas, degeneración macular, glaucoma, son causas principales de caídas y las fracturas devastadoras que las siguen. Hacerse evaluar adecuadamente la audición y la visión y recibir tratamiento efectivo después de los 60 años no es vanidad ni lujo. Es una de las intervenciones más poderosas y basadas en evidencia disponibles para preservar la función cognitiva, la independencia física y la calidad de vida general a lo largo de las décadas posteriores de tu vida. La sexta y más importante es la conversación misma. La discusión franca, tranquila y basada en evidencia con un médico de confianza sobre tus factores de riesgo específicos, tu historial familiar, tus medicamentos actuales
y qué pruebas genuinamente tienen sentido para tu situación individual a tu edad específica. La cosa más valiosa que puedes hacer por tu salud después de los 60 años no es programar más pruebas sin criterio. Es tener mejores conversaciones sobre cuáles pruebas realmente vale la pena hacerse. Pregunta a tu médico directamente. Para cada prueba que estás recomendando, ¿qué dice la evidencia actual sobre el beneficio versus el daño para alguien de mi edad y situación?